Forja Córdoba. Entonces, en esta pirámide que nosotros podemos hablar de armar de padres fundadores, podemos poner, si quieren, en la cima de esa pirámide a San Martín, pero claramente las bases del plan continental y del éxito que tuvo la revolución tuvo que ver con Belgrano y con Güemes. ¿Sí? Y también es oportuno hablar de las madres de la patria, como fueron la que yo tengo aquí a mis espaldas en una pintura que nos ha hecho Richard Gadi, un artista plástico de acá de Mar Azul, por una composición que nosotros hemos hecho desde el museo para que él se pudiese inspirar para el cuadro, afroamericana, escondida de la historia oficial argentina justamente por esta situación, por ser mujer primero y por ser afroamericana después, ¿no? La madre de la patria no podía ser negra para la historiografía oficial conservadora. Entonces se la ha ocultado y tal es así que no tiene una sola estatua en todo el país. Recién se hizo el año, no sé si el año pasado o el anterior, una escultura en una escuela de La Pampa, y ahora nosotros en Villa Gesell hemos presentado el proyecto para ver si después de la temporada, la pandemia nos ha atrasado muchos proyectos, podemos contar en Villa Gesell con la primera estatua, no solamente de Buenos Aires, sino del país dedicada a María Remedios del Valle. Y Juana Zurduy claramente es la otra madre de la patria, compartida con el hermano pueblo boliviano. Tengamos en cuenta que el Alto Perú era parte de las provincias unidas del Río de la Plata. En el Congreso de Tucumán hubo diputados del Alto Perú que declararon la independencia de los territorios. Entonces, bueno, nosotros necesitamos tener este panteón un poco más completo, porque ahí es donde podemos entender la magnitud de la revolución y podemos también entender esto de que si queremos salir de la situación en la que estamos, salimos todos juntos o no salimos. Esto de plantear estos individualismos que tanto mal nos han hecho a lo largo de toda la historia, bueno, es hora de que empecemos a revisarlo y de que empecemos a reformular justamente estas cuestiones para poder tener un país mucho más justo, porque así lo merecemos. Parece que nosotros estamos acostumbrados a dividirnos, ¿no? Que nos han inoculado este gen fallido, porque vos tenés en cuenta que ni bien se da la revolución, ya tenemos dos partidos. El pro-realista, que supuestamente hacía la revolución para cuidar de los territorios a Fernando VII, pero estaba esperando la oportunidad para volver a echarse a los brazos realistas. Después teníamos el partido patriota o criollo que quería la independencia, ¿no? Esto de la máscara de Fernando VII, ¿no? De dar la revolución. Contextualicemos. Napoleón invade España, se sucede una serie de hechos que determinan que el hermano de Napoleón queda al frente de la mitad de España. En España se arman juntas gubernativas para poder tener el control de los territorios que no habían sido invadidos por Napoleón, para resistir justamente esta invasión. Y acá en Buenos Aires, cuando llega la noticia, era el momento, como decía Saavedra, cuando las brevas estén listas, estén maduras, vamos a dar el golpe. Pero bueno, evidentemente los intereses de los comerciantes porteños poco entendían de estas cuestiones de patriotismo, de dar una nueva nación al mundo, de estas ideas que habían surgido con mucha fuerza de la Revolución Francesa, de igualdad, libertad y justicia o fraternidad, ¿no? Como trascendieron. Entonces, bueno, nosotros hasta la asamblea, en la asamblea del año 13 vamos a usar sellos reales, la bandera. De hecho, a Belgrano, Rivadavia lo va a reprimir fuertemente cuando él, en las baterías del Rosario, enarbola el primer modelo de bandera argentina. Yo creo que a Belgrano en realidad lo sacan del centro de gravedad de la revolución justamente por esta cuestión de que sabían de que él adhería con el pensamiento de Moreno, bueno, con esta corriente, había dos corrientes claramente definidas, y esta gente molestaba. Entonces a Belgrano, que era sin ninguna duda después de Moreno, ¿no? Yo cuando no lo incluía Moreno en esta tirada de padres fundadores, es exclusivamente por el poco tiempo que él actuó, si bien su pensamiento influyó y es vivo, es permanente. Quizás ahí cometo un error con el pobre Moreno, que realmente dio su vida por esa patria que él quería ver nacer. Pero bueno, claramente ese partido morenista que luego continuaron Belgrano, Castelli, bueno, tenía que desaparecer porque había otra idea o había otros intereses en juego. Y después vamos a ir transitando la Revolución de Mayo, que fue una revolución bastante complicada. El propio San Martín dice que en vez de no parecía una revolución de hombres, sino de carneros, ¿no? Donde se le retaseaba, parecía que se quería que fracasara esa revolución, ¿no? Estos intentos por volver
por instalar una monarquía, ¿no? Si bien Belgrano y San Martín adherían a una monarquía parlamentaria con un Inca a la cabeza, obviamente esta idea en Buenos Aires, imagínense lo que generaba, ¿no? Ellos querían, si era monarquía, tenía una monarquía con un príncipe europeo, ¿no? Con un Inca, ¿bien? Entonces acá vamos a ver cómo esta grieta comienza a generarse, comienza a hacerse cada vez más profunda. Finalizadas las guerras por la independencia, desaparecen de la escena estos tres personajes. Güemes, que fue celebrada la muerte de Güemes en Buenos Aires, porque se lo consideraba un caudillo muy peligroso, que podía volverse contra los intereses de Buenos Aires en su momento, porque sin prácticamente ningún recurso el tipo había sostenido una guerra en el norte contra una de las potencias militares más importantes del mundo. Entonces, bueno, en Buenos Aires se va a celebrar la muerte de Güemes en 1821, 1820 nos deja Manuel Belgrano, y San Martín va a tener que partir al exilio, ¿no? Un exilio que se nos quiso presentar como voluntario, ¿no? Como si realmente alguien se exiliara voluntariamente, ¿no? Vos cuando te exiliás porque te persiguen, no porque se te da la gana. Entonces, bueno, ahí ya vamos a caer en el periodo de anarquía interno, donde también vamos a ver profundizar esta grieta. Entonces vamos a tener, desde el comienzo de la revolución, estos dos partidos, el partido criollo independentista y el partido realista, que quería volver a esta situación. Después vamos a entrar en esta fase de los dictadores supremos, ¿no? Que todos los intentos de constitución eran centralistas y que Buenos Aires quería avasallar las autonomías provinciales y demás. Esto va a profundizar la grieta. Después vamos a entrar en el proceso de anarquía interno, donde el accionar de Rivadavia y de todo el grupo rivadaviano va a generar muchos encontronazos también con el interior, no con las élites, ¿no? Ahí había otro tema, pero sí con el interior, que estaba quedando empobrecido y marginado del modelo de país. Y luego vamos a entrar en unitarios y federales, ¿sí? Bueno, un tema bastante complejo, con muchos ribetes, pero bueno, claramente había dos modelos de país que estaban en pugna, y finalizada esta etapa de guerra civil, vamos a entrar ya en este intento de armado de país con el triunfo unitario y de este pensamiento conservador. Vamos a tener el PAN, el Partido Autonomista Nacional, la vergonzosa campaña al desierto. Bueno, y después vamos a llegar al siglo XX con, bueno, tenemos el nacimiento del radicalismo como una fuerza revolucionaria, ¿no? Que da revoluciones de trinchera, no revoluciones de café, sino de trinchera, de fusiles, y de intentar torcer algo que era evidentemente muy difícil de hacerlo. Y después vamos a entrar en el siglo XX con todo estas caídas de los gobiernos democráticos, avalados por la Corte Suprema, bueno, avalados por el poder religioso, por el poder político, por eran golpes cívicos, y vamos a transitar un siglo verdaderamente muy complicado para nuestra historia, y ahí es donde quizás terminamos de profundizar la crisis, ¿no? Donde queda claro de que había un país para pocos y que el resto nos las teníamos que bancar, y si no, bueno, venía la represión, como fue hasta el caso del bombardeo de la Plaza de Mayo, un bombardeo realmente vergonzoso, a la población civil. Ya había habido un intento de golpe de Estado anterior a Perón, bueno, el derrocamiento de Irigoyen, y fíjense, y yo siempre lo digo en el museo, nosotros tenemos piezas tanto que vinculan la historia al radicalismo como al peronismo. Y yo siempre planteo lo mismo, porque a veces unos me torcen la cara por una cosa, otros me torcen la cara por la otra, pero yo les planteo que desde el 30 hasta el 66 derrocan 4 gobiernos constitucionalmente elegidos, 3 radicales y 1 peronista. ¿Quién era el problema entonces? ¿Y qué políticas quisieron llevar todos? Los radicales, cuando fueron los gobiernos radicales, cuando los voltearon porque tenían políticas nacionalistas, el petróleo, a Irigoyen, a Frondizi, a Ilia, les pasa situaciones muy similares. Y Perón, bueno, modernizó el país, justicia social, o sea, cuestiones que tenían que ver con una política nacionalista que chocaba con los intereses internos y externos de las potencias que obviamente no querían el desarrollo de un país como la Argentina, que podía ser potencia y salía a competirles. Y bueno, después entramos ya en los años 80, con la terrible guerra de Malvinas, con la vuelta a la democracia, con lo que sufrió el doctor Alfonsín para intentar nivelar el barco. Después se nos agarra la época neoliberal de Carlos Menem, otro desastre también para el país. Y después llega, bueno, la alianza que bueno, que realmente
todos teníamos muchas expectativas, pero bueno, lamentablemente fracasó. Nos meten a Domingo Cavallo, un personaje nefasto de la historia también, y ahí aparece un personaje irrepetible en nuestra historia, realmente alguien con el cual yo coincidí muchísimo políticamente, que no suelo coincidir con los políticos en demasía, que es Néstor Kirchner, ¿no? Que está bien, tuvo ayuda de otros personajes, pero realmente él fue la figura determinante para reorganizar el país y volver a darnos una identidad, y tratar de incorporar a toda esa gente que había sido triturada por el sistema político y económico de la Argentina durante todos estos años que estuvimos hablando, y nos devolvió la dignidad. Continuadora de esa obra, Cristina, que uno puede tener alguna diferencia que otra con Cristina Kirchner, pero realmente como mujer y como dirigente política, una persona realmente muy influyente en lo que fue tratar terminar de darle forma a ese modelo económico y de país que planteó Néstor. Y bueno, después tuvimos lamentablemente estos 4 años que tiraron para atrás un montón de cuestiones. Entonces, la grieta, en definitiva, la podemos rastrear desde el mismo comienzo de la revolución, y todavía obviamente no va a cerrarse, porque hasta que no entendamos la mayoría, ¿no? Porque es importante que la batalla es cultural y nosotros necesitamos que una mayoría entienda de que la Argentina da para que todos estemos bien, de que esta cuestión de los privilegios, entendidos como se entienden hoy en día, tienen que terminar. Esto no es justo, no está bien. Si queremos seguridad, si queremos paz, si queremos un montón de cuestiones que muchas veces vemos levantar el dedo del otro lado, y sin embargo ellos son en gran medida responsables de que esto suceda. Entonces, bueno, para no seguir extendiéndome, esta cuestión de la grieta creo que está bien definida, bien planteada, y es un tema realmente muy apasionante porque nos va a permitir hacer un recorrido por la línea de tiempo donde vamos a entender muchas cosas.